Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, y voy a continuar con los vídeos relacionados con la docencia no presencial de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura, impartido aquí en Alicante. Vamos a continuar con el tema 281, que estaba dedicado se titulaba Elementos Singulares y estaba dedicado al estudio de elementos que eran considerados como regiones D. De todos estos elementos, los que estábamos tratando y explicando en los 3 tutoriales previos han sido las ménsulas cortas. De ellas, en primer lugar, pues vimos su concepto, el modelo de bielas y tirantes en este tipo de ménsulas, y luego por último las diferentes comprobaciones a realizar y las ecuaciones para el cálculo de sus armaduras. También vimos el caso particular de las cargas colgadas, y respecto a las cargas colgadas se me olvidó comentaros al final del anterior vídeo donde lo tenéis en el libro de apuntes, porque lo habíamos explicado en este archivo que os he proporcionado en los materiales del campus virtual, este archivo llamado tema 282, esquemas ménsulas cortas, parte 1. Pues aquí hemos explicado todo lo referente a las cargas colgadas, pero no os dije dónde estaba en el libro, y esto en el libro de apuntes lo tenéis a continuación de las ménsulas cortas. Si la última ecuación de la que habíamos hablado en las ménsulas cortas era la comprobación en los nudos, esta ecuación 5,317, en la página siguiente, en la 118, pues tenéis aquí la ecuación para el cálculo de la armadura principal en ménsulas cortas que tengan cargas colgadas, en la ecuación 5,318a, y luego la expresión para el cálculo de la armadura adicional inclinada que tenemos que introducir en los casos de cargas colgadas, esta U sub alfa, que la teníamos aquí, si mal no recuerdo, es esta misma expresión, y concretamente la ecuación 5,318b de la página 118 de los apuntes. Y aquí nos indica que, bueno, igualmente, como os decía, que la F sub ID, el límite elástico de cálculo del acero, pues está limitado a 400 newtons en milímetro cuadrado también para esta armadura inclinada y para la armadura principal, al igual que ocurría con las ménsulas cortas normales, entre comillas, por decirlo de algún modo. Y ahora, una vez visto esto, lo que vamos a hacer es realizar un ejemplo de cálculo de ménsula corta. Vamos a realizar varios ejemplos a lo largo de estas clases de la asignatura, y vamos a empezar con este ejemplo 1. Este ejemplo 1 está aquí en el tema 282, esquemas ménsulas cortas, parte 1. Y aquí también los ejercicios que vamos a realizar en estas sesiones los tenéis indicados en el campus virtual. Si nos vamos a los materiales que os proporcionamos, concretamente a la carpeta correspondiente a nuestra parte de la asignatura, a las unidades 1, 2 y 3, relacionadas con las estructuras de hormigón, tenemos en su interior otra carpeta llamada ejercicios de clase, dentro de la cual tenemos una que se llama ejercicios elementos singulares, clase de teoría, que ahí está pues listado de de ejercicios que vamos a realizar relacionados con estos elementos. Pone clase de teoría porque tanto estos ejercicios estaba previsto realizarlos en una clase de teoría junto a los conceptos teóricos que ya os hemos explicado, y este archivo es este de aquí que os indico. En este archivo pues pone que los ejercicios que vamos a realizar en clase van a ser los ejemplos 1 y 2 y 3 que aparecen en los archivos tema 282, esquemas ménsulas cortas parte 1, y tema 283, esquemas ménsulas cortas parte 2. Los ejercicios 1 y 2 es de ménsulas cortas clásicas, por decirlo de algún modo, y el ejercicio 3 es de una carga colgada. Y luego también haremos, cuando expliquemos las vigas de gran canto, pues haremos un ejemplo que está en el archivo tema 284. Y luego también, pues para practicar, tenéis estos ejercicios que aquí os indico.
Y ahora lo que vamos a hacer es volver al archivo tema 8.2 donde teníamos pues este ejemplo, el primer ejemplo, que nos decía lo siguiente. Nos decía que, dada la ménsula corta con las características que se indican en la figura, sometida a una carga vertical de cálculo ya mayorada de 300 kN, se pide dimensionar su armadura. Así que tenemos esta ménsula corta aquí. Esta distancia desde la cara interior del pilar al extremo de la ménsula es de 0,40 metros. Después tenemos aquí que el canto en este extremo menor de la ménsula corta es de 0,3 metros. Y aquí el canto donde finaliza y entronca con el pilar, este lado, es de 0,5 metros. Y luego también tenemos que como dimensiones del apoyo son 0,3 metros por 0,25 metros, que es esto que tenemos aquí dibujado. El hormigón es un HA30, el acero un B500S y el recubrimiento mecánico de prima son 50 milímetros. Y luego como dato también nos indican que la ménsula se hormigona monolíticamente con el pilar. Y este F sub VD pues son estos 300 kilonewtons que nos dan aquí. Aquí en este archivo, en el archivo tema 282, solamente tenemos la solución solamente tenemos el enunciado del ejercicio. Y la solución la tenemos en el archivo 283. Así que aquí lo que vamos a hacer es seguir pues una serie de pasos, y los pasos pues los he marcado aquí. En la solución les he puesto un numerito para así facilitarnos pues la explicación y luego a vosotros la práctica y el estudio de este tipo de ejercicios, y así pues establecer un orden también, que siempre es resulta más cómodo. El primer paso que hacemos es elegir el ángulo de inclinación de las bielas. Como dato, nos dicen en el archivo anterior, en el 282, que la ménsula se hormigona monolíticamente junto al pilar. Como la ménsula se hormigona monolíticamente junto al pilar, lo que vamos a hacer es coger el valor correspondiente al ángulo de inclinación de las bielas, y vamos a cogerlo a través de la cotangente de ese ángulo, la cotangente de teta. Así que vamos a coger pues este valor, cotangente de teta igual a 1,4, que es lo que hacemos aquí. Cotangente de teta igual a 1,4, por lo tanto ese ángulo de inclinación de las bielas teta pues es aproximadamente 35,53 grados. Seguidamente pues vamos a comprobar la condición de canto útil en las ménsulas cortas, que esta condición de canto útil, si volvemos al archivo 282, lo teníamos aquí. Y igual si lo mostramos en las transparencias, en el PowerPoint, pues lo teníamos por aquí, si mal no recuerdo. Aquí está esta condición. Pues simplemente es comprobarla. Es bastante sencillo. Como dato del enunciado, nos decían, estaba por aquí, si mal no recuerdo, en el 282, como datos nos decían que el recubrimiento mecánico de prima eran 50 milímetros y el canto H son 0,5 metros. Así que, pues aquí es como con las vigas, ¿no? El canto útil será igual al canto total menos el recubrimiento mecánico, sea igual a 500 milímetros menos 50 milímetros. 500 de estos 0,5 metros de H y 50 milímetros de prima. Así que, volviendo al 283, tenemos que el canto útil D será 450 milímetros, o lo que es lo mismo, 0,45 metros. Respecto a la aplicación de la carga F sub VD, la carga vertical en valor de cálculo, pues, nos la dibujan aquí. Y no nos indican dimensiones dentro de la placa de apoyo las cuales se transmiten. Lo que vamos a hacer es pues suponer lo más lógico, que es que esta carga vertical se aplica en el centro de la placa de apoyo y que esta a su vez se encuentra centrada en la superficie superior de la ménsula. En ese caso, la distancia A será la siguiente. Esta distancia, acordaros que era la distancia desde la carga vertical hasta la cara interior del pilar. Esta, aquí también lo tenéis, creo que aquí delante, cuando nos dibujábamos, cuando empecé a explicar lo de las ménsulas cortas, en esta página del tema 282, en la página 1, pues teníamos aquí este dibujito y aquí nos representaba pues qué significado tenía la distancia de la cara interior del pilar a V sub D, a la fuerza vertical F sub VD. Así que, en este caso,
teníamos que la cara de la distancia de la cara del pilar al borde de la ménsula corta era 0,4 metros. Si asumimos que la placa está centrada en la ménsula corta y que la aplicación de esta fuerza vertical también está centrada en la placa, pues la distancia A será 0,50 entre 2, que es lo que tenemos aquí en la solución en el tema 283. ¿Vale? Si la distancia desde la cara interior del pilar al borde de la ménsula corta son 0,4 metros y asumimos que la carga y la placa están centradas en la superficie de la ménsula corta, tenemos que pues, A será igual a 0,4 medios. Por lo tanto, esta distancia A serán 0,2 metros. Y ahora lo que hacemos es comprobar la condición anterior, la condición que os he dicho antes, que teníamos aquí, esta de aquí. Ya la podemos obtener directamente porque ya conocemos la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas, la distancia A y el canto útil D. Así que si nos vamos aquí, sustituimos A son 0,20 metros, calculado previamente, 0,85 viene en la fórmula, la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas θ hemos tomado el máximo valor posible, que es 1,4, y esto nos da 0,33 metros. El canto útil calculado previamente es 0,45 metros, así que 0,45 metros es mayor que 0,33, por lo tanto se cumple la condición y se trata de una ménsula corta. Y ahora pues ya lo que vamos a proceder es a calcular las armaduras. Para calcular la armadura principal, muy sencillo, utilizábamos esta expresión. Acordaos que la armadura principal estaba dispuesta así, aquí estaba el tirante en el modelo de bielas y tirantes y luego a esta armadura principal pues seguía así la geometría que tiene la ménsula corta. Y la expresión para calcular la capacidad mecánica de la armadura principal de la ménsula corta era la siguiente. Estamos otra vez en el archivo tema 282, mayor o igual que f sub vd por la tangente de θ más f sub hd. Así que lo que hacemos es sustituir valores. F sub vd lo teníamos como dato, era 300 kN, y la tangente de θ es la inversa de la cotangente de θ. Yo lo he expresado así, me era más cómodo para calcularlo, en vez de entrar en la calculadora y meter el ángulo, etcétera. Lo he visto así más rápido de resolver. Pues 300 kN multiplicado por 1 dividido entre 1,4, pues son 214,3 kN. En ese caso, la capacidad mecánica de la armadura principal de la ménsula corta tiene que ser mayor o igual que 214,3. Teníamos, según el enunciado, que el acero a emplear era B500S. Al ser B500S, pues en la tabla de armado, como os he dicho antes en la explicación de la parte teórica, cuando la F sub ID, el límite elástico de cálculo del acero, está limitado a 400 megapascales. Por lo tanto, cuando empleamos un acero B500, tenemos que ir a esta tabla T4, donde hemos calculado las capacidades mecánicas teniendo en cuenta esta F sub ID igual a 400. En ese caso, para el resultado obtenido, que son 214,3 kN, pues podemos escoger, aquí tenemos varias opciones, 5 del 12, 3 del 16 o 2 del 20. Por ejemplo, 3 del 16 serían 241,3 kN, 2 redondos del 20 serían 251,3. Y creo que era 5 del 12 la otra opción, 226,2. De estas, en la solución, pues nos hemos quedado con 3 barras del 16, que son 241,3 kN, pero podríamos habernos quedado con otras posibles soluciones. Y luego vamos a proceder al cálculo de la armadura secundaria. Para el cálculo de la armadura secundaria, lo que hacemos es utilizar su expresión correspondiente, que la teníamos aquí. La teníamos en esta página del archivo tema 242, que era esta de aquí. La armadura secundaria tiene que ser mayor o igual que 0,20, bueno, la capacidad mecánica de la armadura secundaria tenía que ser mayor o igual de 0,20 por la fuerza vertical en valor de cálculo transmitida a la ménsula corta. Esta fuerza vertical en valor de cálculo era de 300 kN, por lo tanto 0,20 por 300 son 60 kN. Y lo mismo, como tenemos una 0B500, la F sub ID está limitada a 400 Nm², por lo tanto tendremos que ir a la tabla de armaduras T4. Y posibles soluciones que he propuesto aquí, 6 barras del 6 o 3 barras del 8. Si vamos a la tabla de armado, 6 barras del 6 son 67,5
60,9 kilonewtons y 3 del 8 60,3. Ambas nos valdrían. Y como son cercos, acordaros que esto de los cercos, pues podéis hacer cierta analogía con los estribos de la armadura transversal, ¿vale? Cada cerco, al fin y al cabo, a efectos de cálculo, son 2 barras. Entonces, si necesitamos 6 barras del 6, en realidad serán 3 cercos de 2 barras. Y si usamos 3 barras del 8, pues tendremos que ir a 2 cercos, que serían realmente 4 barras en vez de 3.